Amén. Dios bendiga. Vamos a centrarnos en la palabra de Dios. Gracias. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, honrando al Señor, glorificando su nombre. Y vamos a seguir viendo la palabra de Dios, siguiendo el tema que viene el día de hoy, que nos toca, de acuerdo al curso que estoy llevando, al curso que estoy dando, del estudio de Apocalipsis. Y quiero que abramos por favor la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 8. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Amén. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículos 8 al 13. Amén. Dice la palabra del Señor. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El ángel le siguió diciendo: hagamos un adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y en uno de sus momentos sube por los siglos de los siglos, Y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por este momento, Señor, de adorar tu nombre. Padre, ahora venimos a escuchar tu palabra, Señor, esa parte esencial del culto, Señor, a que tú hables a nuestras vidas, a que seamos edificados, Señor, por medio de tu palabra. Señor, habla a nosotros, destapa nuestros oídos, danos oídos para oír, danos un corazón entendido, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos, Señor, aplicarla, Padre. Oh Señor, bendice este estudio y que Cristo sea glorificado a través de todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y la palabra que vamos a traer hoy, en el estudio del día de hoy, pueden sentarse. Entonces, la palabra que vamos a traer en el día de hoy, hermanos, es algo muy importante. Recordemos que estamos en este momento a la mitad de la gran tribulación. Capítulo 14 nos está hablando ya después de esa mitad de la gran tribulación. Y esto tiene mucho que ver con Mateo 24. Mateo 24, los versículos 9 en adelante, nos están hablando de la gran tribulación, de ese tiempo de aflicción que va a venir y que va a ser. Pero ese tiempo de aflicción nosotros encontramos en Mateo 24 3 o 4 veces donde el Señor nos advierte que vendrán falsos profetas, falsos cristos, y que a muchos engañarán, y que si fuere posible aún a los escogidos, si fuere, cuestión que no está, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que en la gran tribulación va a haber un auge cual nunca se ha visto de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos cristos. Y el llamado del Señor es, y les dice a sus discípulos y por ende a nosotros, cuando oigan que dicen allá está el Cristo, no vayan. No vayan. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando, les está diciendo no vayan. Porque el poder del engaño del enemigo es muy fuerte. Y el Señor no quiere que estemos en esos tipos de lugares. Tenemos que buscar la verdad.
Por eso dijo el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, si nosotros leemos los versículos 6 y 7 del Apocalipsis 14, vamos a ver que antes de este ángel hay un ángel pregonando el evangelio eterno, el evangelio, ¿verdad?, de salvación. Ahora hay un ángel predicando. Eso quiere decir que la iglesia ya no va a estar, porque ahora los ángeles predican. En este momento los ángeles no predican, porque esa función está para nosotros como iglesia. Amén. Pero ven que va a ser predicado el ángel, dice, y va a predicar el evangelio eterno a todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y eso va con Mateo 24, que algunos sacan de contexto, que dice: y este evangelio será anunciado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es ahí cuando se cumple en Mateo 14, versículos 6 y 7. No es la iglesia que tiene que predicar el evangelio por todas las naciones para que venga el fin. La iglesia tiene el deber de predicar en todas las naciones, pero no para que venga Cristo, porque la iglesia se va antes de que venga Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el cumplimiento de 6 y 7 está en Mateo 24, cuando dice: y este evangelio será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero algo interesante sucede después de que este ángel sale predicando, ¿verdad? Viene otro ángel después de él, dice la palabra, y trae un anuncio: ha caído Babilonia, la gran ciudad, la madre de las rameras. ¿Quién es esta Babilonia? Bueno, hay mucho que decir acerca de esto. No me voy a meter en profundidad, porque esto se va a tratar en el capítulo 17 de Apocalipsis. Pero lo cierto es que Babilonia simboliza a la religión falsa. A toda la religión falsa. Muchos creen que Babilonia es el catolicismo, pero no nada más es el catolicismo. Es toda la religión falsa. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en Génesis, cuando se construye la Torre de Babel, la primera forma de religión unida humana contra Dios, contra la verdad de Dios. La primera vez, ahí es en Babel, donde Nimrod, poderoso cazador, dice la Biblia, y su esposa empiezan a formar todo este detalle. Y de ahí vienen muchos engaños, y eso se ha permeado en todas las naciones, y por eso dice que todas las naciones han bebido de la ira de su fornicación, de la furia de su fornicación. Y fornicación en la palabra no significa nada más relación sexual. Tenemos que ver el contexto. Muchas veces fornicación en la palabra simboliza espiritualmente adoración de ídolos o adoración falsa hacia Dios. ¿Sí? Entonces nosotros estamos diciendo que Babilonia es la religión falsa. Todas: catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, Hare Krishnas, Islam, hinduismo, budismo, y por desgracia muchas iglesias cristianas. Muchos están también dentro de Babilonia. Dentro de Babilonia. Es ahí donde nosotros tenemos que ver la verdad. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner especial atención a lo que nos dice la palabra de Dios. No debemos tomar en poco una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Tenemos que tener especial énfasis en la palabra de Dios y ver el contexto de la palabra de Dios para poder discernir la verdad del engaño, la verdad de la mentira. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, el llamado a la iglesia también ha sido a cuidar la pureza de la doctrina. Muchas veces he oído a muchos decir: la doctrina no es importante, lo importante es el amor. Amén. Y yo te voy a decir algo: esta es una expresión errónea, herética, totalmente. Aleluya. ¿Por qué? Indudablemente el amor es importante, indudablemente que sí, pero la verdad también. Dios es amor, pero Dios también es verdad. Amén.
No podemos separar al amor de la verdad y la verdad del amor. No se puede. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 que el amor no se goza en la mentira, sino que se goza en la verdad. No puedo separar al amor de la verdad. Porque si hago eso, entonces estoy haciendo un falso amor. No es el amor de Dios, porque el amor de Dios se goza en la verdad. ¿Sí? Entonces es lo que la palabra de Dios nos está indicando, y vez tras vez nos va a hablar acerca de esto. Por eso el anuncio ya ha caído, porque en este tiempo todo este sistema religioso va a caer para siempre, y la verdad va a prevalecer. ¿Sí? Todo va a caerse, pero la palabra de Dios, que es verdad, va a continuar. Jesús dijo: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús no dijo tu palabra es amor, Jesús dijo tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. ¿Sí? Entonces no podemos aislarnos, no podemos, hermanos, sacar la doctrina, porque si hacemos eso, entonces entramos a Babilonia. Entramos a la religión falsa. Solo hay dos religiones en el mundo: la falsa y la verdadera. Y si tú haces un análisis profundo, todas las religiones tienen algo en común, todas, a excepción del verdadero cristianismo. ¿Qué es lo que diferencia al cristianismo de todas las religiones? Bueno, todas las religiones son salvación por obras. Todas: hinduismo, islam, Buda, Hare Krishna, catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, séptimo día, todas salvación por obras. El único que habla de una salvación por gracia es el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Como dice Pablo en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando se diluye ese evangelio, entonces nosotros estamos haciendo un camino hacia Babilonia, no hacia la Jerusalén celestial. Estamos haciendo un camino hacia el engaño, y tenemos que tener mucho cuidado, y lo voy a explicar ahorita por qué. Quiero por favor que vayamos a Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Puede leerlo, aunque lo tenga, puede verlo, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Tienes el sobrenombre de Dios. Hermanos, hay muchas iglesias que tienen el sobrenombre de cristianos, pero no son cristianos. Apocalipsis 2:9, lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice: yo conozco tu y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense, por fuerte el Señor la.
¿Sí? En Apocalipsis 3:9 también vuelve a dar el Señor otra advertencia muy similar. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás combatir contra las falsas enseñanzas. Nosotros encontramos el concilio de Jerusalén en Hechos 15 y Hechos 16, no lo vamos a leer por la amplitud, pero encontramos el concilio donde Pablo y Bernabé tienen que combatir la herejía, ¿verdad? Porque quieren obligar a los cristianos gentiles a cumplir las tradiciones judías. Y Pablo dice, eso no. Y Pablo tiene que enfrentarse contra todos los judaizantes y empezamos a ver un debate muy fuerte. Dice que no fue nada pequeño el debate, por no decir que se dieron hasta con la silla. Entonces, hermanos, la verdad siempre va a buscar ser afrentada por el enemigo. ¿Sabes una de las cosas? La mayor batalla espiritual no es que Satanás se presente y sientas una presencia poderosa y sientas algo feo. Esa no es la batalla de Satanás. La batalla más terrible de Satanás es que te mete a la iglesia a enseñar falsas doctrinas, enviando a sus ministros a enseñar falsas doctrinas, a enseñar mentiras, a enseñar aparentes verdades. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15. Capítulo 11, versículos 13 y 15. 13 al 15. Sí. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo lea? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está. Entonces, esa es la verdadera batalla más fuerte que tiene la iglesia. Conservar la pureza de la verdad contra los que se disfrazan como ministros de justicia, como pastores, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros de la palabra. La verdad de la iglesia debe de analizar en verdad si se les está predicando la verdad o no. Por eso es responsabilidad de cada cristiano tomar su Biblia y estudiar. Bien, acordémonos de los judíos de Berea. El apóstol Pablo, conocido por los judíos, antes de su conversión era un erudito Pablo en la palabra. Pablo llega a Berea porque lo expulsaron de Tesalónica, ¿verdad? Y llega a Berea a predicar el evangelio en la sinagoga judía. ¿Y qué hacen los judíos? Dicen, no, es Pablo, hay que creerle todo a Pablo. No, dice la palabra de Dios que ¿qué hicieron? Que agarraron las escrituras y fueron a ver en ella y era cierto lo que Pablo decía. Y esa es la actitud que debe de tener la iglesia. Examinar en la escritura si lo que me está diciendo el predicador es conforme a la verdad de la palabra, es conforme al evangelio. Es mi deber. ¿Por qué? Porque es esta herramienta de Satanás. Porque la falsa doctrina, amigos, hermanos, va a traer destrucción. Va a traer destrucción. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? La gran mayoría de las epístolas, la gran mayoría que tienen ahí la palabra de Dios, fueron escritas para refutar herejías que estaban amenazando a la iglesia o que ya habían entrado a la iglesia. Por ejemplo, la epístola a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo porque en la ciudad de Colosas
estaba abundando, estaba penetrando la médula o el inicio de lo que hoy conocemos como el gnosticismo. Y estaba entrando tan fuerte que Pablo alertó a la iglesia en contra de todo esto. La epístola a los Colosenses es una epístola que contrarresta el gnosticismo. Por eso fue escrita. Para eso fue escrita. ¿Sí? Tenemos que ver, hermanos, las epístolas a Tesalónica, la primera y la segunda, fueron porque la iglesia empezaba a tomar roles erróneos en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Porque en primera de Tesalónica, inclusive en primera de Tesalonicenses, habían llegado falsos maestros con cartas que habían falsificado del apóstol Pablo para enseñar otras cosas. Y por eso Pablo dice, si aún fue como por carta nuestra, no, acuérdense de lo que yo les enseñé. Acuérdense de lo que yo les enseñé. La enseñanza, hermanos, en la palabra de Dios es fundamental. La segunda de Tesalonicenses, algunos cristianos habían dejado de trabajar porque la venida del Señor ya estaba a las puertas. Y dice, pues ya por qué trabajar. Y Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Entonces, amado hermano, nosotros estamos viendo que vez tras vez. Ahora, la carta que trae más fuerte confrontación con las falsas doctrinas es la carta a la iglesia de Galacia, Gálatas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? En esta epístola, Pablo habla quebrantado, Pablo habla preocupado, Pablo habla angustiosamente a la iglesia, porque esta iglesia se había empezado a desviar tras otro evangelio. Por eso Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir como dolores de parto. Era tanta la angustia del apóstol Pablo, era tanto el dolor, el sufrimiento de las noticias que le habían llegado, que la iglesia se había ido tras otro evangelio. No tras el evangelio que está escrito en la palabra de Dios, no tras el evangelio de la gracia, sino estaba yéndose tras otro evangelio. Y Pablo entonces responde con la iglesia de Galacia. Ahí está Babilonia, metiendo a sus falsos hombres, buscando dañar la pureza de la doctrina y la iglesia, hermanos. Es muy importante esto. Gálatas capítulo 1, versículo 6. ¿Pueden leerlo, por favor? Y estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hasta el 7. Hay una más. Dice Pablo, estoy maravillado. Estoy así, en shock. De que tan pronto os hayáis ido tras un evangelio diferente y por ende, ojo, y ahí viene una de las consecuencias de la falsa doctrina. Por eso digo, aquel que dice la doctrina no es importante, ese es un hereje. Porque Pablo dice claramente aquí, ¿qué hace la falsa doctrina? Me aleja de Cristo. De que tan pronto os hayas alejado de quién. ¿Qué dice ahí Gálatas 1:6? De Cristo, para seguir un evangelio diferente. De Dios. Esa es la verdad, hermanos. Eso es lo importante. Más adelante, no lo vamos a ver porque traigo varias citas y no quiero que nos vayamos a las 12 de la noche. Pero más adelante el apóstol Pablo dice, los que por la ley os queréis justificar, de las gracias de Dios, de las gracias de Dios. Fíjate lo que puede hacer un evangelio falso. Por eso Pablo estaba terriblemente quebrantado por esta iglesia. ¿Por qué la levantó?
Imagínate una iglesia que levantó, que fue enseñada por el apóstol Pablo. Y de repente vienen otros falsos maestros por no sentarse en la palabra de Dios. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios dos estrategias de Satanás en cuanto a infiltrar la falsa enseñanza, ¿verdad? Para desviarnos de la verdad. Una es, o nos lleva al legalismo, o nos lleva al libertinaje. En Gálatas, nosotros vemos que el legalismo era lo que estaba permeando en la iglesia de Gálatas. Fíjense, los falsos maestros que entraron a Gálatas no decían que Cristo no salvaba, ellos decían que Cristo salvaba, pero decían, pero si no guardas la ley, de nada te sirve Cristo. Es decir, comienzas una salvación por gracia, pero la continúas por obras, y eso ya no es gracia. Ese era el problema del evangelio predicado en Galatia. Si tú empiezas a quererte justificar por medio de las obras de la ley, lo único que vas a hacer es caer de la gracia. Aleluya. Y ojo, Pablo le dice a la iglesia de Galatia: todo aquel que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Y quién puede guardar toda la ley? Nadie. Entonces, hermanos, el evangelio es gracia de principio a fin. Gloria a Dios. De principio a fin, es el evangelio de la gracia. Pero ahora está el otro extremo. Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Judas, la epístola de Judas. Judas no es Iscariote, ¿ok? Sino Judas es el medio hermano de Jesús, el hermano de Santiago, el que escribe la epístola de Santiago. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Entonces Judas escribe y dice a la iglesia: mi hermano, yo les iba a escribir acerca de nuestra común salvación. Iba a hacerles una carta hablando de nuestra común salvación. Pero algo le llegó a Judas en ese momento. Una noticia, y dice: pero les escribo que contendamos ardientemente por la fe. O sea, contender, batallar, que prestemos defensa. Pero no defensa ligera, defensa fuerte por la fe. Y ojo, hermanos, aquí fe no se está significando creer. Ojo, hay que ver cuando en la escritura fe significa creer y cuando significa doctrina. Y aquí en este caso significa doctrina. ¿Por qué? Porque el contexto, en versículo 4, entran los falsos maestros. ¿Sí? Los falsos maestros que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, aquellos maestros que llegan y te dicen: mira, tú puedes seguir emborrachándote porque ya eres salvo. Tú puedes seguir siendo un adúltero porque ya eres salvo. No importa si llevas una vida practicando el pecado, ya eres salvo. No. Eso es desvirtuar la gracia de Dios. El verdadero evangelio es salvo única y exclusivamente por la gracia de Dios, pero esa gracia te lleva a ir renunciando a los pecados. Aleluya.
anhelar la santidad, aunque tengamos luchas con nuestra carne de repente, ¿verdad? Pero deseas vivir en santidad, y esa gracia es la que te da la capacidad, y esa gracia es en tus momentos más difíciles donde tú recurres al Señor y dices: Señor, dame de tu gracia para vencer esta tentación. Dame de tu gracia para vencer esta depresión. Dame de tu gracia para vencer esta tentación, Señor. Necesitamos la gracia de Dios, porque no es en mis fuerzas, que dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, con el Espíritu Santo. ¿Y dónde recibo el poder del Espíritu Santo? En la oración. Cuando me voy al trono de gracia, como dice Hebreos, para alcanzar socorro y hallar esa gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Es gracia principio a fin, pero hay quienes se van al legalismo y hay quienes se van al libertinaje. Eso es obra de Satanás y sus ministros, dice la palabra. ¿Sí? Y eso siempre ha estado permeando la palabra de Dios. Esa es la Babilonia, el centro de doctrinas heréticas, cualquiera que sea. Amén, gloria a Dios. Ojo, Satanás es un maestro. Satanás te sabe la Biblia mejor que tú. Satanás te sabe desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, creo que es el último versículo. Y una prueba de ello es Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Fíjate cómo Satanás cita la Escritura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, Para que tu pie y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. está. Fíjense, Satanás le está citando en la Escritura a Cristo mismo. Escrito está. Ojo, y se la citó a Cristo. Amén. Para tentarlo. Satanás puede utilizar porciones de la Escritura para tentarte, porque un texto fuera de contexto te puede llevar a una doctrina falsa. ¿Por qué cita Satanás? Es el Salmo 91, versículo 11 y 12 que está citando Satanás. Es una promesa de Dios. Y hay gente que les dan el versículo y dicen amén, aleluya, y no analizan el contexto, no analizan todo el contexto de la Escritura, porque ojo, Jesús no le responde con el contexto inmediato del Salmo 91, no le responde con el versículo 13 y 14, le responde con Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. O sea, le responde con otro pasaje de la Escritura. ¿Qué le responde el Señor? Escrito está también. Y le dice, dígalo, ¿no? Al Señor tu Dios adorar. A Él servirás. Ya solo se va. Pero fíjense que dice Cristo, escrito está también. Es decir, hermano, no podemos agarrar un texto anulando otras partes de la Escritura, porque eso es tentar a Dios. Es el principio de la herejía. Sacar textos de su contexto, por eso Jesús cita Deuteronomio y nos lo enseña. El salmista dice: la suma de tu palabra es verdad. Es decir, toda la palabra de Dios, todo el contexto de la palabra de Dios.
Amén, gloria a Dios. Por eso Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrea mayor condenación. Y alguien se para a predicar la palabra sin tener conocimiento de la palabra y empieza a hablar cosas que no son, su condenación no es común. Muy dura, hermano. Quiero hoy traer unos ejemplos de cómo Satanás ha infiltrado todas estas ideas. Solo unos cuantos, porque no nos alcanza para ver todos. Pero hay uno que quizá lo han oído en algunas iglesias, que dice, la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, se puede parar un falso maestro, hablar mal la palabra del Señor, y yo no puedo juzgarlo porque la Biblia me dice, no tengo que juzgarlo. Pero están sacando de contexto ese texto. No, Jesús no está diciendo que no juzguemos. Jesús no está diciendo que no hagamos eso, por favor. ¿Sí? Fíjense, Mateo capítulo 7, versículo 1 viene esto, pero leamos hasta el versículo 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. La importancia del contexto. ¿Qué dice Apocalipsis? Mateo, perdón, capítulo 7, versículo 1 al 5. Aleluya. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medida. Dígale. Sí, hasta el 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? No echas de ver la vida que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la vida en el ojo tuyo. Dice, hipócrita, saca primero la vida de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén, ¿verdad? Aleluya. Entonces, fíjense, el contexto está diciendo que no juzgue, que no juzgue cualquier cosa, que no juzgue si yo estoy haciendo algo igual. Es decir, yo no puedo agarrar y decirle a Erika, estás mala en esto, cuando yo también estoy llevando una vida de pecado. Eso es lo que el Señor está diciendo. No está diciendo que no juzguemos, está diciendo que no hagas eso, que primero lo que tienes que hacer es tratar con tu pecado, quitarte la vida de tu propio ojo, para que entonces puedas ayudar al hermano. Pero si lo sacas del contexto, parece que Jesús dice no juzgues, para que no seas juzgado. Y muchos cristianos dicen, no, yo no voy a juzgar. Dios no nos mandó a juzgar, perdóname. Dios nos manda vez tras vez en la Escritura a juzgar. Y lo voy a demostrar ahorita. Juan capítulo 7, versículo 24. Amén, aleluya. Juan capítulo 7, versículo 24. Los que nos siguen en Facebook también, que lo busquen, por favor. Aleluya. Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con el justo juicio. Ahí está. Ahí Jesús está diciendo que podemos juzgar, pero con un justo juicio. Amén. Entonces, si yo tomo como no juzgar aquí en Mateo 7:1, entonces tengo que decir que la Biblia se está contradiciendo, porque aquí Jesús me decía que no juzgara y acá me está diciendo que sí juzgue. Pero no hay contradicción. Como ya les expliqué, lo que está diciendo el Señor es primero trata con tu pecado y luego busca ayudar al otro hermano. Amén. Amén, aleluya. Entonces, ahí debemos juzgar con justo juicio.
Primera de Corintios capítulo 5 versículo 3 y otro que me busque Primera de Corintios 6:2. Pues puede ser así. Erika, Primera de Corintios 5:3. Hermano, ¿cómo te llamas? Ramón, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 2. Hermana, ¿puede leer? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Y ahorita le doy uno al pastor para que me lo vaya preparando. Proverbios 18:21, pero yo le digo al pastor. 18:21. Primera de Corintios Ahora sí, Primera de Corintios 5:3, ¿qué dice? 5:3 también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué hizo Pablo? Juzgó, ¿verdad? Pablo juzgó. Primera de Corintios 6:2. Espera. No, es el hermano. Primera de Corintios 6:2. Usted Apocalipsis 2:2, pero ahorita le digo. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Fíjense, Pablo está hablando de detalles que había dentro de la iglesia, ¿verdad? Y que se tenían que juzgar. Y los hermanos no querían juzgar eso. Y entonces se iban a los juicios penales, a los juicios civiles en el mundo. Y Pablo dice, a ver, hermanos, si nosotros vamos a juzgar al mundo juntamente con Cristo, se creen indignos de juzgar cosas más pequeñitas. ¿Por qué no llaman a los hombres más espirituales y sabios para arreglar esa situación entre hermanos? ¿Por qué se tienen que ir a pleitos civiles, penales, a exhibirse ante el mundo? Juzgar. ¿Ya viste? Ahora sí, hermano, Apocalipsis 2:2, por favor. Yo conozco obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Gracias. Fíjense, el Señor Jesucristo hablándole a la iglesia en Éfeso, porque esa es la carta a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué les dice? Que has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Qué requiere un juicio, hermanos? Pruebas y veredictos. ¿Qué hizo la iglesia de Éfeso? Un juicio. Probó a los que se decían ser apóstoles y emitió un juicio. Los halló mentirosos. Entonces ahí vemos que la palabra de Dios sí nos manda a juzgar, pero Satanás ha sido astuto al sacar un texto de contexto, y entonces muchos hermanos en muchas iglesias dicen, no, yo no puedo juzgar, no puedo. El hermano que enseñe lo que quiera, yo no puedo juzgar. Eso es una treta de Satanás para infiltrar sus falsos maestros y que poco a poco vayan agarrando fuerza en todo esto. Vamos inclusive a ver más adelante otras iglesias donde el Señor está diciendo que tolera la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia estaba tolerando esa doctrina. Y el Señor Jesús dice, yo la aborrezco, esa doctrina. ¿Ok? Entonces vean esa parte, hermano. Cómo Satanás es un maestro astuto. Proverbios 18:21, hermano, por favor. Proverbios 28. 18:21. 18, 21.
21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá del fruto. Ahí está. Este versículo es sacado de contexto y entonces empiezan a decir, tú tienes que hablar palabras de bendición, tú tienes que, porque en tu boca está el poder de dar vida o de dar muerte. Por ahí dice un falso maestro, ¿verdad? Que en nuestra boca hay un milagro. Porque aquí dice que en nuestra boca está el poder de dar vida o de dar muerte. ¡Wow! Parece que es cierto. Pero la cuestión es que lo está sacando de su contexto. Y el contexto está en los versículos 19 y 20, que ese no lo leen, ¿verdad? Porque si lo leen se darían cuenta los demás que están citando erróneamente la escritura. ¿Qué dicen los versículos 19 y 20? Versículos 19 y 20 ahí de Proverbios 18. Proverbios 15, 18, perdón, Proverbios 18, 19 y 20. 19 y 20 es así. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Ahí está, el contexto. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿En qué sentido? En que tú puedes aplacar la ira de alguien o puedes incitarla. Y esto te puede traer consecuencias a tu vida. Es lo que está diciendo el contexto. No que en mi boca esté el poder de hacer un milagro. Porque entonces, ¿para qué necesito a Dios? Si en mi boca está el poder de hacer el milagro. Y vean lo que está diciendo ahí. Inclusive Proverbios capítulo 15, versículos 1 y versículo 4. Proverbios 15, versículos 1 y 4. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí está, hermano. Entonces, si a mí viene un fulano todo irritado, ¡ay, ya no sé qué! Yo le contesto, ¿qué estoy haciendo? Me estoy atrayendo problemas. Y en estos hombres puede sacar un puñal y enterrarlo. Pero dice, la blanda respuesta aplaca la ira. En tu boca está el incitar la violencia o el disminuir la violencia, en la forma en la que actúes a cierta cuestión. Pero no es que te den un milagro en tu boca, que no somos dioses. Además, Jesús nos enseñó a orar. Y el Padre nuestro dice, hágase mi voluntad. ¿Dice a ti? No, ¿Cómo dice? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Señor, mi hermano está enfermo. Señor, haga tu voluntad. aleluya, aleluya. Yo sé que tú puedes sanarlo si es tu voluntad, Amén. ¿verdad? Pero alguna vez nos tenemos que ir al cielo, ¿no? Pues no siempre no pasa nada. A veces la voluntad de Dios es que esa enfermedad nos lleve a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Recordemos que esta gente que está utilizando estos textos utilizan el mismo engaño de Satanás en Génesis 3:5. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Dios sabe que seréis como Él. Tú puedes decretar, tú puedes declarar que las cosas se van a hacer y se van a hacer porque tú eres Dios. Ese es el problema potencial, la confesión positiva, ¿verdad? Eso es el problema. Yo decreto que va a haber sanidad en esa persona. No, tú no sabes cuál es la voluntad de Dios sobre esa persona. Amén. Y tú te estás haciendo Dios al declarar algo que Dios no está diciendo. Aleluya. Yo decreto que se va a abrir esa fuente de trabajo.
Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Dios dice en su palabra que todo lo que yo pida me será dado. ¿Es cierto? Sí, lo dice la palabra. Pero ahora, está fuera de contexto con respecto a otros textos en otras porciones de la palabra. Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís para gastar vuestros delitos, ¿verdad? Y otra porción de la escritura dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya, gloria ¿Verdad? a Dios. Él nos oye. Entonces, no es que yo todo lo que le pida al Señor, todo me lo va a dar. No es cierto, hermano. Y demos gracias a Dios que no nos da todo lo que le pidamos. Amén. Porque si nos diera todo lo que le pidamos, ya estaremos en el mundo perdidos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que, eso es lo que debe de hacer cada cristiano. Estar en la palabra de Dios, viendo todo el contexto, viendo en otras porciones qué dice la palabra de Dios al respecto, para no ser engañado por el enemigo, para no irse tras doctrinas erróneas. Porque el problema es ese. El Señor dijo a su profeta: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ojo, ojo, y esta expresión dice algo, no que no tuvieran conocimiento, tenían cierto conocimiento, pero les faltó conocimiento, y por ende fueron estúpidos. Fíjense, hermanos, por eso el cristiano tiene que estar al pie de la palabra de Dios, al pie de la palabra de Dios, ¿verdad? Una de las doctrinas donde más ataca a Satanás es la justificación por fe, lo que les decía, ¿verdad? Romanos 5:9 dice: justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si tú en verdad has venido a Cristo Jesús, la justificación por fe fue algo que inició, ¿verdad? Y que fortaleció a la reforma. ¿Por qué? Porque antes tú podías hacer algo por adoptar una moneda, ¿verdad? Y para que saliera tu alma del purgatorio, supuestamente. Pero los reformadores vinieron y dijeron: no, la Biblia dice que somos justificados por fe, no por obras. Y aquí es donde dice, fíjate, y es donde te pongo, dice: justificados por su sangre. ¿Por quién? Por él seremos salvos. La salvación no depende de ti, depende de Cristo. Aleluya. Aleluya. La justificación por fe. El no saber qué es la justificación. Yo les digo a los alumnos que tengo un estudio teológico, que era la justificación. Y ayer o antier, que hablaba con dos jóvenes de una iglesia, ¿verdad? Y les preguntaba: ¿qué es la justificación? No me tuvieron decir. Y desgraciadamente nadie se interesa por qué es la justificación. Y cuando nosotros encontramos, porque esta es una doctrina medular en la palabra de Dios, que es donde Satanás más ataca, en esta parte de las iglesias. Amén. Ahora, fíjate, Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Epístola a los Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Entonces, ¿qué provoca la falsa doctrina? Que el cristiano naufrague, llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Qué está poniendo Pablo aquí en similitud? Un barco, un velero que había en ese tiempo muchos, ¿verdad? Y que eleva sus blancas y se deja llevar por el viento. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Qué sucede cuando el viento te arrastra y no sabes a dónde
va. Llega un punto donde no sabes en dónde estás, en medio del océano, y no puedes ver a dónde estás. No sabes a dónde estás, ¿sí? Entonces eso puede pasar en la vida de un cristiano. Puede ser naufragado y de repente ya no darse cuenta dónde no está. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 al 25, por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos nos tienen, a cuantos Hasta ahí nada. no tienen esa doctrina. Amén. Fíjense que toleras, aún tolerando una doctrina errónea. Y otra vez, ¿qué vino del Señor? ¿Qué dice el Señor? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se ha arrepentido. Entonces, ¿qué va a traer Dios? Juicio. La voy a hacer que se postre en cama. Y a todos los que con ella adulteraron. Ojo, no está hablando aquí la palabra de relaciones sexuales, está hablando de la doctrina. Y a todos los que siguieron esa misma doctrina, también los voy a hacer que se postren en cama. Y a sus hijos voy a ir en muerte. Miren, hermanos, no es un juego la doctrina. Por eso quien dice, la doctrina no importa. Si no importa, entonces, ¿qué es este juicio de Dios? Sí importa y bastante, y podemos ver en la iglesia Pérgamo y en la iglesia Tiatira, Dios hablando acerca de juicios por las falsas doctrinas. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 11, nos habla que todo aquel que se opone a la sana doctrina se está oponiendo a la ley de Dios. Todo aquel que se está oponiendo a la sana doctrina se está oponiendo a la ley de Dios, porque Pablo dice: la ley fue dada para los matricidas, parricidas, fornicarios, adúlteros, hechiceros, y a todo aquel que se opone a la sana doctrina. Entonces nosotros estamos viendo esta parte. En Oseas 4:6, el Señor habla al profeta y habla acerca de los sacerdotes. Dice: por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo también te voy a desechar del sacerdocio. Vean, o sea, sí es importante, y la Biblia nos lo está diciendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. ¿Qué dice? Ese sí lo vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Versículo 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí están. ¿Ya vieron que amor y verdad van unidos? Hace rato también leímos un texto que hablaba de amor y verdad van unidos, no van separados. Y dice aquí: por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Fíjate que dice: Dios
les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. Ahí está un juicio de Dios. Ahí está un juicio de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios está diciendo: Satanás, te doy permiso de engañarnos. Ojo. Ojo. La doctrina tiene mucha importancia, bastante importancia, ¿verdad? Y podríamos hablar de 2 de Pedro 2:12, 2 de Timoteo 2:14, 16, y podríamos ver varias cosas. Tan solo cuando el Señor Jesús habla del Consolador que iba a venir en Juan 16, 13, 14, Él dijo que el Consolador vendría y Él nos guiaría ¿a qué? A toda verdad. No a una parte de la verdad, a toda verdad. A toda verdad. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a ser guiado a toda la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Apocalipsis 18:4, con eso voy a terminar. Apocalipsis 18:4, para no ser muy largo ahí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahí está. El llamado del Señor es salir de toda iglesia que no está predicando la verdad. Porque si no, va a participar de sus pecados y por ende el juicio de Dios. Fíjense, por eso es que otra vez Apocalipsis 14:8 dice, ¿verdad?, que se van a embriagar con el vino adulterado que ejerce Babilonia. ¿Sí? Ojo, hermanos, ojo. Entonces, es muy importante. Y la pregunta que te voy a hacer, y con esto cierro, y quiero que inclines tu cabeza y medites en lo siguiente: ¿qué tan metido estás en la palabra de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Estás meditando en la palabra de Dios día y noche? ¿Es ella tu delicia? Hermano, si no, es momento de arrepentirnos y es momento de empezar a meditar en la palabra de Dios para no ser engañados por el enemigo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, por la advertencia que nos has dado hoy. Señor, nos has hablado acerca de que debemos, Señor, escudriñar tu palabra para encontrar en ella la verdad tuya y no ser extraviados por los engaños de Satanás y sus ministros. Señor, para que crezcamos en esta verdad, necesitamos alimentarnos, como dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Señor, ayúdanos a tomar de esa leche. Ayúdanos a tomar de tu palabra. Ayúdanos a agarrar tu palabra como ese alimento para nuestra vida espiritual. Ayúdanos a agarrar tu palabra, Señor, para encontrar en ella el alimento para nuestro crecimiento. Y que ya no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombres nos engañan, Señor. Ayúdanos a cimentarnos en la palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos que tú abras nuestro entendimiento como abriste, Señor, la escritura a los discípulos de Maús, Señor, a los discípulos del camino de Maús. Señor, tú les abriste la escritura y abriste su mente a la escritura, Señor. Ayúdanos. Padre, ayúdanos. Clamamos a ti, que tu Espíritu, como dice tu palabra, nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.
Aleluya. El pastor, los hermanos pastor, la iglesia, creo este lugar. Dios te bendiga. Gracias por la gracia. Gloria a Dios. Alabanza a Cristo. Bendito sea Dios. Amén. Amén.